Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula Uno en español. En esta ocasión, bueno, pues vamos a analizar lo que en su día fue el Gran Premio de Suzuka en Japón y yo no sé lo que podemos calificarlo, la competición que es hoy en día. Es otra cosa, Fórmula Uno no es, pero bueno, sobre el papel sí, David. Sí, sí. Así que hemos tenido una rajada y de las grandes de los pilotos, entre ellos de los nuestros de Carlos. Y bueno, hemos Y tenido, de bueno, de Fernando Fernando sí se habrá, quedó a gusto ahí en la parrilla. Bueno, sí, en la parrilla, creo que así, ¿eh? sí, también, bueno, claro, sobre todo hemos tenido el primer gran accidente Sí. de esta Fórmula Uno que los pilotos están bastante indignados porque, claro, con el nuevo sistema, digamos, de botones y de energía y tal, llega un momento en que si, como es el caso, tienes que sortear a alguien para no chocarte, o que acabas de pulsar el botón que te da la potencia extra, pues no solamente es que te vayas contra el muro, sino que te vas contra las protecciones, pero con esos 50 caballos más. De hecho, bueno, en principio no tiene nada roto Berman, Yo pero pensaba que se había roto el un tobillo, sí. tobillo Sí, o sí, sí. algo, ¿no? De hecho, no se Porque iba podía. cojeando, sí, sí. Claro, efectivamente. No podía caminar bien, se tenía que apoyar en los comisarios. Em, y claro, con lo que dice Carlos, ¿no? Es decir, ahora porque tiene escapatorias y la absorción del golpe más o menos es buena, pero esto te pilla en Las Vegas o te pilla en Mónaco o te En pilla Mónaco. en Bakú y, y estamos hablando de otro tema, ¿no? Es decir, yo no quiero volver a la Fórmula Uno en la que por un accidente volvamos a perder a un piloto. Así que, Bueno, encima, ¿has visto el accidente de la Copa Porsche? sí, ha salido volando el coche. Que por eso ha empezado más tarde la carrera, ¿eh? Ha empezado a las 7:10, creo, ¿no? Sí, sí. Aquí en España. Madre mía, ¿eh? Bueno, Como en la Indy 500. claro, sí, sí, Ha sí, sí. salido volando y ha reventado ahí toda la protección, toda la verja y Claro, claro. Em, a ver, el tema, claro, el tema de la aerodinámica activa, sí, si antes teníamos el efecto suelo, ahora es el efecto suicida, ¿no? A ver, es que el Oliver Mann, lo que ha ocurrido, por lo visto, es que, claro, el hash se ha desintegrado en la 130R porque el sistema ese, el de baja carga, se activa cuando no debía y claro, eso ha desatado la furia de los veteranos, ¿no? Digamos. A ver, empezamos. Declaraciones. Russell dice, lo dijimos en las reuniones de la FIA y se rieron de nosotros. Estos coches son impredecibles. Estamos corriendo a 310 por hora con un software que decide, ojo, el software decide cuándo tienes agarre y cuándo no. Lo de Oli no ha sido un error, ha sido un fallo del sistema. Dice, no somos cobayas, somos pilotos. Si no se revisa la aerodinámica activa antes de Miami, habrá que tomar medidas drásticas. Esto lo que dice Russell. Ahora, Verstappen. Verstappen que lleva una racha con las declaraciones que está on fire. Verstappen, Sí, sí. he leído yo en algún lado que está pensando seriamente en retirarse de la Fórmula Uno este año ya, ¿eh? Eh, Vamos, que sea el último, el año que viene correr en otra categoría. sí, sí, además me lo creo tal y como está Max. Dice, es una broma. Pilotar este coche es como jugar a la ruleta rusa en cada curva rápida. En las S de Suzuka, el coche, em, creo que dice planea. La batería se agota y de repente el alerón hace lo que quiere. Dice, no es divertido, es peligroso. Y sinceramente le quita toda la pureza a la conducción. Prefiero irme a correr en resistencia que seguir siendo un pasajero de algoritmos. Queda bastante, bastante claro. Y bueno, lo que Sí, tú sí, sí. dices, ¿no? Coquetea ya con que se puede ir por ahí. Em,
Bueno, también, bueno, del tema potencia y demás, que mira que hay pocas radios, ¿eh? Porque intentan silenciarla, que esta es otra, porque intentan boicotear todo lo que es la experiencia real, es decir, radios no se ponen. Cuando realmente los coches flaquean, no se ponen tampoco. Las onboards ponen lo que a ellos les da la gana. Y después, en esta carrera concretamente, todo eran planos generales. Todos planos generales. Es decir, la realización ha sido un desastre, ha sido de risa. Ya de por sí, la F1 de ahora es vergonzosa, como para que encima la retransmisión sea Luego, una sí, auténtica sí. vergüenza. Y luego me hace gracia que Toto Wolff, el otro día salió diciendo que gusta el 95% de los espectadores. Nah, Nah. no. Bueno, a ver, el Alonso por radio, ¿no? Dice, esto es vergonzoso. Dice, me adelantan como si fuera un Fórmula 3 porque mi batería dice adiós 200 metros antes de la frenada. Y bueno, tras la carrera, bueno, al final dice, la F1 se ha convertido en un ejercicio de ahorro extremo donde ya no gana el más rápido, sino el que tiene el mejor software de regeneración. Ya lo hablamos, creo que fuera de micro, David, en el que, bueno, Mercedes, en este caso, que ya había tenido un gran bagaje en la Fórmula E, realmente es el experto en este tipo de cosas, ¿no? Cuando todo eso se lo lleva a la Fórmula 1, pues claro, esta reglamentación es perfecta para ellos. Claro, sí, pero es que yo, para meterle tanta electricidad, para eso me veo la Fórmula, ¿eh? Claro. De hecho, a la Fórmula E no se le agota la batería, es decir, la gestionan con Claro. los dos momentos esto en el que tienen más empuje, ¿no? La verdad que la Fórmula E voy a tener que verla algún día para ver cómo va, La, pero la Fórmula E tienen dos momentos en los que tienen un empuje de 4 minutos en los que tienen más potencia, ¿vale? No es en cada vuelta y no se quedan sin energía de golpe, ¿vale? Sino tienen una energía estable durante toda la carrera y hay dos momentos claves en los que ellos deciden cuándo gastarlo. Pero es mucho más divertido la indicar, claro. hoy por hoy, ¿vale? Vamos a ver, pero si es que Fernando, no sé si ha sido o fue ayer, no, creo que fue ayer, el sábado en la quali, dice, es que se han cargado las curvas rápidas, es que las curvas rápidas ya no sirve, ya no puedes ir al límite, porque ahí tienes que cargar la batería Dice, Se han para que convertido luego en, llegue la recta sí, sí, las y curvas puedas rápidas adelantar. se han convertido en puntos de recarga. Claro. Sí, De hecho, hubo muchos planos que cuando llegaban a la 130R, nada más torcer la 130R, el coche perdía potencia. Pero claro. perdía potencia del orden de 100 kilómetros por hora. Claro, 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 claro. Y dice, Ah, pero bueno, ¿pero esto qué es? sí, 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 sí. Y bueno, Hamilton, que fue más diplomático, soltó un dardito ahí en la zona de prensa. Dice, el coche pesa demasiado y en las curvas lentas se siente como un camión. ¿Quién fue lo del camión, el que dijo que su coche era un camión hace un montón de años? Ay, Pues no, no me acuerdo. el francés este, en Ferrari. Mm, Ay, ¿cómo se llamaba? madre mía, pues no me acuerdo. Yo tampoco. Tenemos memoria de pez. Em, mm, 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 Alan Prost. Alan Prost. Y por eso lo echaron de Ferrari, por cierto, por decir que era un camión. Bien, a ver, bueno, más cositas que comentar con respecto a esto. Ah, sí, bueno, volviendo a lo del, podemos llamarlo ya caso Berman, con lo del accidente. Bueno, claro, aquí está el tema de que, ¿qué falla realmente? ¿Ha fallado, bueno, el piloto está claro que no ha fallado, fallo de equipo, fallo de la propia Fórmula 1? Y claro, aquí el paddock está dividido, David, porque mientras que la FIA, perdón, insiste en que los equipos son responsables de la configuración de los mapas aerodinámicos,
los jefes de equipo están empezando a señalar al reglamento técnico. Y, y De hecho, Komatsu, se va a revisar. De hecho, se va a revisar en este parón. sí, 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 Se va a revisar porque la gente se está quejando y es que es normal. claro. Ahora viene una cosa interesante. Komatsu, que está bastante cabreado, dice, nuestros datos muestran que el sistema recibió una señal contradictoria del GPS de la pista y cambió el ángulo del flap en el peor momento posible. No es un fallo de hash, es un fallo de una tecnología que aún está verde para la competición real. Bueno, esto es una bofetada a la FIA Claro. tremenda, tremenda. Y claro, aquí la conclusión es que la victoria de Antonelli ha quedado prácticamente en un segundo plano, ¿vale? Porque el titular de hoy de la prensa internacional no es el éxito de Mercedes, sino el miedo y la frustración de la parrilla. Es decir, así que, ¿y qué pasa ahora? Pues se rumorea que va a haber una reunión de urgencia mañana en las oficinas de la FOM. Y claro, es que la Fórmula Uno ha querido ser tan tecnológica y verde que se ha olvidado que Suzuka era un circuito que no perdona. Así que, A mí es que eso de la tecnología vale, pero de ser verde hay otra forma de que sea que no contamine. pero si es que, vamos a ver, ya hace tiempo los combustibles sintéticos Claro, que no contaminan, si los combustibles son sintéticos, quita la electricidad a las baterías. ¿Para qué quieres un coche híbrido en una carrera de Fórmula 1? pues para vender coches de calle. Sí, bueno, Esa, pero esa, eso ya, esa es la vamos a ver, los esa es coches, los esa es la coches, los realidad. coches de calle eléctricos y híbridos, de aquí a unos años lo vas a tener que comprar sí o sí. Ya, pero eso es una de las razones por las que han convencido a Audi de venir a la Fórmula Uno. Pero es que yo, sinceramente, mientras pueda, yo no me compro un coche eléctrico, un híbrido a lo mejor, de Toyota. Punto pelota, nada más. Claro, Pero dice, pero, es que esta competición siempre ha sido, es que para eso es mejor ver la Indy, que tiene más emoción. claro, claro. Porque luego me hace gracia. Lo hemos dicho durante muchos años. Mm, No, quieres ser más verde y contaminar menos. Y luego haces un calendario que está volando de un continente hacia otro durante todo el año. claro, Vas a Australia, de Australia vas a Bahrein, de Bahrein vas a... Bueno, este año lo han hecho medio bien, medio bien, sí, porque el año pasado había un salto de Miami, venías a Europa, luego ibas a Canadá, luego venías a Europa otra vez. Dice, pero claro, bueno, claro. Bueno, y otra cosa es, tú me dices tu opinión, David, la forma de blanquear la competición que están teniendo los medios, algunos medios de prensa y sobre todo las retransmisiones, los de DAZN ya, uy, qué divertido es esto, uy, mejor que nunca. De verdad, yo, a ver, tienen que vender el producto, pero da vergüenza ajena lo que están haciendo. yo es que, bueno, hay fases que, bueno, es divertido, que luego le doy toda la razón a Fernando. Es que luego esto ya no se trata de adelantar, de hecho lo ha dicho en el corralito. Dice, ya no voy a adelantar a este, arriesgando, metiéndome por un lado o yéndome por una curva por fuera. No, no, ahora tú tienes la batería más cargada y le adelantas por narices, porque es que te sobra la potencia y lo vas a adelantar como si fuera un 600. Claro. Ah, es que, a ver, eh, es evidente que aquí hay una consigna que el producto Fórmula Uno 2026 no se puede tocar, ¿vale? Entonces, mientras es que vemos coches que se quedan sin batería a mitad de la recta. El famoso clipping, ¿no? Que hace que parezcan que son coches de una categoría inferior. Y bueno, y hay comentaristas que se empeñan en llamarlo gestión estratégica magistral.
pero, ¿qué me estás contando? Y, claro, vemos coches súper lentos en el tercer sector, pesados, torpes, se la achican, que nos vendieron, oh, esto es una batalla táctica sin precedentes donde la inteligencia artificial del monoplaza es el nuevo héroe. En fin, que no, que no. El reglamento ha capado la velocidad punta en favor de unos motores eléctricos que no están a la altura de un circuito como Suzuka. Em, y es que, Escúchame, si es que Max el otro día que probó un Nissan, no sí. sé qué Nissan era, pero vamos, de cualquier categoría, ¿no? Mm. Es que se va a ir al DTM, o se va a ir a Resistencia, o se va a ir a la Indy, o se va a ir donde él quiera. Pero incluso en Fórmula 2. Bueno, hay una entrevista post carrera y cuando Max empieza a criticar el motor Ford, rápidamente cortan y se van a publicidad Ah, sí. para poner repeticiones de cosas de Antonelli. En fin, que es Y que, eso que no es el motor Ford. joder. Pero bueno, sí, es de todos en general, es decir, es la combinación este de 50-50. Al final Sí, el pero... espectador no es tonto. De verdad, porque es que en redes sociales la gente está que arde con el tema de la desconexión entre lo que son los expertos de plató y lo que dicen los pilotos en el corralito, ¿vale? Por cierto, que hoy Antonio Lobato dice que no le importa la opinión de los pilotos. Eh, pues digo yo que tendrá mucho que decir, ¿no? Los que se juegan la vida son ellos, los que se van a dar con un muro a 300 por hora son ellos. Y como ellos digan, "Ch, que no se corre", y no van a correr, Ya, claro. en fin. Es que Lobato también está últimamente un poco así. Pero bueno, Él tiene el medio que tiene. em, sí, sí, me parece muy bien y quiere venderlo, pero bueno, pero ese desprecio al piloto, de hecho, lo que dice, a ver si lo recojo, dice, a mí sinceramente, lo que dice Lobato, a mí sinceramente la opinión de los pilotos sobre el reglamento me da igual. Ellos siempre se van a quejar de todo lo que no sea ir más rápido. Nuestra misión es vender el espectáculo y este reglamento de 2020. Que, Sí, eh, vamos, que lo tienes que vender, sí, sí, sí. pero Vender el espectáculo y este reglamento de 2026 es el futuro, les guste a ellos o no. pues muy mal. Es decir, hemos tenido un aviso con lo de Berman, ¿no? Entonces, el espectáculo va por encima de la vida. Claro, es que te pasa eso saliendo del túnel de Mónaco Sí, y te vas al mar. claro, a ver, va con un Fórmula 1 a 320 por hora y el presidente ahora mismo de la Asociación de Pilotos, que es Russell, te dice que este coche es impredecible y Verstappen, el mejor piloto de la El última cua- década, Sí, ¿vale? claro. Te dice que es peligroso, no es una queja, es una advertencia. Eh, eso de, a ver, lo que dice Lobato de que hay que vender el espectáculo por encima de las sensaciones de los que se juegan el cuello, es cruzar una línea roja. Sí, sí, claro. No puedes tú ignorar la realidad física de la pista porque el producto de Liberty Media tenga que lucir bien en pantalla. Yo, yo de verdad, o hacen caso a los pilotos, o va a haber una desgracia no tardando mucho. Es que, a ver, Lobato ha pasado de ser el narrador que sufría con los pilotos a ser el máximo embajador de la marca F1, incluso por encima de la seguridad. Esto no puede Yo ser. es que, yo es que no. Mira que era segura la Fórmula 1 y es segura porque el accidente que ha tenido Berman es que tú ponte que es otra.
en Bakú, recta de 2 kilómetros 200 creo que es. Mm, Cuando se queden los coches sin fuerza a mitad de la recta, ¿qué hace? sí, 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 sí. Es que, a ver, a mí, Es que, y- mira, no sé dónde lo leí, creo que fue en Soy Motor, que Fernando Alonso hizo la clasificación el mismo tiempo que hace 11 años sí, 2016. o 10 años. Sí, sí, 11 años, lo he dicho bien. Bueno, sí, 10, 11 años, sí, Dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? sí. Y, tío, es que, a ver, aquí se trata al espectador como si fuera tonto, ¿vale? No, Eh, el problema es que cuando la gente se empiece a... Lo primero, recemos porque no haya un accidente gordo y se mate algún piloto. Eso para empezar. Pero cuando la gente empieza a ver qué es lo que tengo ahora porque es nuevo y los pilotos no saben gestionar la energía y tal, pero cuando empiecen a saber gestionarlo y no haya ni un adelantamiento, mm, va a decir, pues es que para ver esto me veo cualquier otra categoría. Es que la Fórmula 2 es más interesante. sí, 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 sí. Estoy pensando en, en eso de lo del 95% de los espectadores que les gusta esto. Creo que he encontrado incluso las palabras. Dice, la F1 nunca ha gozado de mejor salud. El 95% de los fans están encantados con el nuevo reglamento. Suena increíble, ¿verdad? Sí, lo dice porque su coche es el que parte el bacalao ahora. Esto Si es... estuviera como Aston Martin, ya veríamos. Si decía lo mismo. No, es que esto no puede ser. Esto es un efecto burbuja que, que no, esto va a explotar y... Esto va a explotar en cuanto haya un accidente gordo y algún piloto se haga daño, Tío, ya que no, veremos. lo de Luego este, vienen las lamentaciones, ¿sabes? sí, sí, lo de este gran premio ha sido sangrante porque, a ver, lo que no te cuentan es que la audiencia fiel, la que sabe quién es James Hunt y entiende por qué Suzuka es sagrada, está apagando la tele. Desconecta, se duerme viendo esto o directamente entra con una radio Escucha, interna. de hecho yo me dormí. Sí, sí, sí. Y después, bueno, la terminas viendo por lo que la terminas viendo, ¿no? Pero que no disfrutas, ¿sabes? O empiezas a ver la carrera y ya estás más pendiente de los mensajes que te llegan al móvil porque no, es que no te da ninguna emoción, ¿no? Repetimos, que un coche se pase a otro con el botoncito de la energía no es un adelantamiento, es simplemente un cambio de posición que después vuelve. Es decir, que Claro. no tiene mérito real. Y claro, ahora que estamos viendo un fenómeno de sustitución, están cambiando al fan que sabe de técnica mm, por fans que quieren solamente, no sé, divertirse un poquito si hay drama en los garajes, ¿no? Pero que em, yo creo que no les va a salir rentable al final. No, yo creo que tampoco, ¿eh? De hecho, más pronto que tarde se van a pegar un... Bueno, también ah, la F1 se está volviendo también, si ya es un tema privado, más privado todavía, ¿no? Yo creo que aquí, si criticas abiertamente el producto, aquí yo creo que la F1 va recortando pases de prensa y las entrevistas exclusivas las pierdes, ¿no? Así que yo creo que aquí también hay medidas represivas, en fin. Es Es que te quieren que vender un producto que no... Es que para la Fórmula 1 no vale. sí, 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 Es que pero meter tanta batería y tanta electricidad, para eso ya tiene la fórmula, ¿eh? sí, sí, y bueno, y lo de hoy, ¿no? Pilotos que tienen miedo de que el software les tire contra el muro. Claro. Em, pues
ahí está, ¿no? Es para decirle, ¿vosotros no habéis visto Terminator? No habéis Si aprendido. metéis IA, Skynet. Sí, sí. claro. Sí, sí. Oye, por cierto, saliéndonos un poquito del tema, ¿sabes lo mejor del Gran Premio de Suzuka? El himno nacional, Sí. interpretado por Yoshiki, batería de Batería de la X Japan. de X Japan, una banda que os recomiendo que es legendaria, Sí, sí, sí. ¿vale? Así que es brutal. Ha hecho una combinación de transición, digamos, desde lo clásico hasta el metal, ¿vale? Todo. De hecho, se ha quedado flipado Lobato. Dice, Sí, debe ser la mejor interpretación que escucho yo de un himno. claro. Lo que pasa es que Lobato no sabía quién era Yoshiki. Claro. Yoshiki es un fuera de serie a nivel musical, ¿no? Es batería, pianista, compositor, arreglista, en fin, es una leyenda. Os recomiendo mucho el rock y el metal japonés. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, era para darle aquí un repasito. Es que más para transmitir la indignación que otra cosa, porque Sí, realmente, a ver, podemos no. darle un repasito a lo que ha sido la carrera. A ver, Antonelli ha sabido gestionar bien las ventajas, sobre todo cuando ha habido ese safety car que le ha venido Es que Antonelli ha tenido la suerte del ganador. como Le mana ha del venido cielo. la esa cuando no había cambiado. Sí, Todo lo contrario que a Russell, que acababa de entrar. correcto, porque Antonelli ha hecho una salida que, como diría, con la pinta ha salido como el orto. Así que lo que pasa es que después han podido recuperar porque los Mercedes son los Mercedes, ¿no? Pero oye, una salida fantástica, ¿no? Tanto de McLaren como de Ferrari. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, después Mercedes tiene eso en la manga que de hecho cuando le estaban presionando después del safety car y de la relanzada, ¿vale? Estaban como a 0,8 y cuando Antonelli dice hasta luego, en 2 vueltas le sacó 3 segundos y pico. Así que, y ya dijo hasta luego, venga, nos vemos. Sin embargo, Russell hoy ha sufrido. Russell Sí, sí. hoy no terminaba de encontrarse cómodo. Yo creo que se quejaba de que algo no le terminaba de funcionar en el coche. No sabemos A ahí. mí me ha sorprendido gratamente los Maldares, ¿eh? Sí, bueno, McLaren, oye, me encantaría que empezasen a presionar, ¿no? Porque, claro, em, Piastri, además, el pobre, era la primera carrera que ha podido terminar, Sí, sí. porque llevaba 2 grandes premios abandonando, una mala suerte tremenda. Y lo que tú dices, la suerte del campeón, ¿no? Porque el safety car ha provocado que Berman, eso, bueno, Se ahorrará 10 segundos claro, en es el decir, cambio de por el ruedas y le adelantara. Y en el momento que le adelanta ya no correcto, hay correcto, sí, eso es. carrera. Eso es por causa del accidente de Berman. Porque previamente al accidente, Claro, 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 claro. Bueno, George. Piastri estaba controlando, de hecho con Russell la tenía ahí, Sí, que sí, le ha sí, sí. adelantado y le ha vuelto a adelantar Piastri. Y lo Correcto. tenía controlado ahí un segundo y pico, y no le conseguía adelantar. Totalmente. Bueno, como tú dices, la suerte del campeón, ¿no? En este caso no es actual campeón, pero bueno, es un Sí, candidato. del ganador. Está líder del mundial. Y bueno, claro, Russell está con una cara de pocos amigos por terminar cuarto. Porque claro, ha tenido mala suerte, ¿eh? Es decir, cambia neumáticos y de pronto, ¡buf! Safety car y se va todo a la porra. Al carajo. Sí, Ferrari sigue siendo una alternativa. Le falta todavía ese último paso en ritmo de carrera, pero oye, que Leclerc ha pescado un tercer puesto muy Sí, sí, interesante. muy, además muy Hamilton, trabajado, ¿eh? claro, Hamilton no se terminaba de encontrar cómodo este fin de semana, lo ha dicho, y no estaba cómodo con el coche, ¿vale? No ha tenido buenas sensaciones. Y bueno, si a mí me dicen hace 2 años que Verstappen iba a terminar octavo en Suzuka, eh, que ha sido el ganador de los 4 últimos grandes premios, Red Bull parece haber perdido un poquito el rumbo con este nuevo reglamento. Pero bueno, vamos Están a ver, ¿no? trabajando ya. Están trabajando en ello, sí. Y Max está frustrado, está claro, por la radio, por las declaraciones y todo esto. Y bueno,
Y el susto de Oliverman, que demasiado poco se ha hecho con un impacto de 50 Gs, que se dice pronto. ¿Vale? Y la clasificación se queda con Kimi Antonelli con 72 puntos, Russell 63, Leclerc 49, Hamilton 41 y Lando Norris con 25. Así que, bueno, pues ya iremos comentando más cosillas. Y amigos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya sabéis, escribidnos comentarios de lo que opináis de esta Fórmula 1, de esta carrera en concreto y del tema de que por culpa realmente del software, pues Berman haya tenido un susto importante a 50 Gs. Dadle a like, suscribiros, ¿vale? Y la campanita para que os Sí, notifiquen cada vez sí. que hagamos una publicación. Nos vemos en la siguiente, amigos. Tenemos un parón, pero trataremos de publicar antes. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.